¿Qué tal amigos de Puntos y Comas? Les agradecemos muchísimo que nos acompañen en este segmento de información útil en el cual documentamos asuntos de la vida pública con un solo propósito, que tengamos más y mejores herramientas informativas para hacer un análisis que nos permita comprender cómo nos afectan y cómo afectan la vida pública y de qué manera son trascendentes. Poco a poco, las mujeres han ido avanzando en muchas actividades clave, hasta el punto de que su presencia es cada día más significativa. Pero eso no les ha redituado mejores condiciones laborales, salariales y de consideración social, pues siguen sujetas a circunstancias desventajosas. Pese a que en promedio las mujeres suelen trabajar más que los varones, según las conclusiones a las que llega el estudio Mujeres y Hombres en México 2024, edición 2025, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. El estudio muestra que de la misma forma en que las mujeres ya son una fuerza decisiva en los asuntos electorales, en los que superan a los varones hasta por una diferencia de 10 puntos porcentuales, en corto tiempo también serán una fuerza dominante en otras áreas de la actividad social y económica. En el 2023, la edad promedio de la población que vivía en México era de 32.8 años entre las mujeres y de 31.3 años entre los varones. La mitad de la población se encontraba en edades laborales, entre los 25 y los 64 años de edad. De ese segmento de personas en edad laboral, el 26.1% eran mujeres y el 23.9% eran hombres, un 3% más de mujeres, mientras que el segmento de 65 años y más ascendió a 8.2% de la población y de nuevo 4.4% de mujeres y 3.8% de hombres mayores. También ahí las mujeres lo superaron en número y en porcentaje. El único segmento de edad en el que la población de varones fue ligeramente superior correspondió a la población de 0 a 17 años, que en conjunto representó casi el 30% de toda la población del país. En ese conglomerado, el 14.7% eran niñas y mujeres, adolescentes y jóvenes, mientras que el 15.2% eran niños y varones, adolescentes y jóvenes. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía hace una proyección de la evolución de la población de México hasta el año 2050 y la presencia de las mujeres es cada vez más determinante. Con respecto a lo que el estudio muestra sobre 2023, durante la adolescencia y juventud se presenta un equilibrio poblacional. 2.6% de mujeres y hombres en el segmento de edad de 15 a 17 años y un balance del 6% para cada uno de los sexos en el segmento poblacional de 18 a 24 años de edad. Después de estas edades, entre 25 y 64 años y 65 años y más, hay un mayor número de mujeres que de hombres, debido a que la emigración internacional y las muertes por accidentes y homicidios afectan más a los hombres que a las mujeres. Por lo tanto, con una tendencia más acentuada a medida que aumenta la edad, entre la población de 25 a 64 años, las mujeres representan el 26.1% en comparación con el 23.9% de los hombres. 3 puntos de ventaja para las mujeres en términos poblacionales. Entre la población de 65 años y más en adelante, las mujeres representan el 4.4% contra el 3.8% de los hombres. En la diapositiva número 5 vemos esta gráfica sobre la población total por grupos de edad según sexo entre el 2023 y la proyección hasta el 2050. En esta diapositiva número 5 vemos
Observen ustedes las franjas grises que están a la izquierda, que representan el segmento de población de 25 a 64 años de edad, que es el segmento más activo en términos de la actividad económica del país, los que tienen más participación en el trabajo, los mexicanos de 25 a 64 años. Y si ustedes observan en todos los renglones, en el que corresponde a 2023, las mujeres superan a los hombres 26 a 23. En el segmento que correspondería a la proyección del 2040, las mujeres representarían el 27.3% y los varones el 25.6%. Y si nos vamos hacia la proyección que hace el INEGI correspondiente al año 2050, en esa proyección del 2050, las mujeres serían el 27.1% contra el 26% de los varones en ese segmento productivo entre los 25 y los 64 años de edad. Y así podemos ver los dos extremos, por ejemplo. Vea usted el extremo de la derecha que representa el segmento poblacional de hombres de 65 años y más, y vea el extremo de la izquierda que representa a las mujeres de 65 años y más. Y en los dos casos, en el 2023 las mujeres son 4.4% contra 3.8%, y en la proyección del 2050 las mujeres representarían el 10% de la población por el 8.2% de los varones. Por eso les decíamos desde el principio, las mujeres son ya una fuerza determinante, pero todavía no reciben el trato justo que merecen por la enorme participación y aportación que hacen a la vida económica, a la vida política y social de este país. La mayoría de las entidades federativas más pobladas cuentan con grandes ciudades en las que la fecundidad ha decrecido durante varias décadas, es decir, nacen menos niños. Y el proceso migratorio también ha tenido un papel relevante en el crecimiento poblacional y en la edad promedio de la población que las habita. Por ejemplo, la Ciudad de México registra un proceso de envejecimiento más acelerado debido a los fenómenos antes mencionados. En cambio, hay ciudades como Querétaro que rejuvenece. Su edad promedio es menor porque recibe personas migrantes, en su mayoría en edades laborales. Y Chiapas, por ejemplo, ha tenido un descenso de fecundidad más lento y se ubica como la entidad más joven del país por el promedio de edad de sus habitantes. Y lo vemos en la diapositiva número 7. En esta diapositiva número 7 vemos los primeros 16 estados de la República, y en este caso los que tienen las tasas de edad más elevadas, los promedios de edad más elevados. En esta diapositiva 7 vemos que el promedio de edad más elevado lo tiene la Ciudad de México, es la que ha envejecido más rápido, con un promedio de edad entre los varones del 35.6% y un promedio de edad entre las mujeres del 38.1%. Y así podemos revisar uno por uno y vemos, por ejemplo, que estados como Jalisco tiene un promedio de edad entre los hombres de 31.1% y el promedio de edad de las mujeres en Jalisco es de 32.6%. Puede usted revisar uno por uno los estados. Estos son los 16 primeros que tienen los promedios de edad más elevados, los que han envejecido más rápido. Pero si nos vamos a la diapositiva número 8, vemos la continuación de esta misma tabla y ahí observamos que el estado más joven de la República por promedio de edad de su población es Chiapas. Y le siguen en orden ascendente Querétaro, Aguascalientes, Guerrero y Puebla. Es decir, frente al 35.6% de promedio de edad que tienen los varones que viven en la Ciudad de México, el promedio de los varones que viven en Chiapas es apenas del 27.2 años. Y en el caso de Chiapas, el promedio de edad de las mujeres es de 28 años, de 28.2 años. Y así vemos, Chiapas es el único estado que tiene un promedio de edad por debajo de los 30 años, porque el siguiente estado, bueno, los siguientes estados, los tres o cuatro siguientes tienen menos del 30, pero en el promedio de edad de las mujeres superan el 30%, como lo vemos en Querétaro.
Los varones, el promedio de edad de los varones en Querétaro es de 29,8 años y el de las mujeres es de 30,4 años, por encima del 28,2 promedio de edad de las mujeres en Chiapas. Y nada más para no perder el dato, como veíamos en la diapositiva 7, el promedio de edad por años en la Ciudad de México es de 35,6 años en varones y 38,1 años en las mujeres. Y en el caso de Veracruz, que es el segundo estado con el promedio de edad más alto, es 32,9 años en varones y 34,6 años en mujeres. Y por ahí, si le interesa a usted observar cuál es el promedio de edad en años que tiene la población de la entidad donde usted vive, pues nada más búsquela, póngale stop alto al video y allí verá Nayarit, Campeche, Oaxaca, Guerrero, Aguascalientes y podrá usted tener claridad de cuál es el promedio. En el ámbito nacional, el promedio de edad por varones es de 32,8 años y el promedio, perdón, el promedio de edad por mujeres, corrijo, es de 32,8 años. Y el promedio de edad por hombres es de 31,3 años. Bueno, la tendencia en la participación de las mujeres en la fuerza laboral es gradualmente ascendente, aunque el ritmo es un poco lento. Durante los años de marcado descenso en la fecundidad, es decir, cada año hay menos nacimientos, la incorporación de las mujeres al mercado laboral experimentó aumentos significativos. Sin embargo, aún persiste una notable brecha entre la participación económica de mujeres de 15 años y más, que es del 45,9%, y el 76,3% de los varones. Es decir, de las personas de 15 años y más que trabajan, la participación de las mujeres es de apenas el 45,9% contra el 76,3% de los varones. Las tasas de participación laboral también han aumentado para las mujeres en edad productiva. En 2023, la participación promedio a nivel nacional alcanzó su punto máximo entre los 30 y los 49 años de edad, en el segmento en el que disminuyen las tasas específicas de fecundidad. Es decir, cuando las mujeres tienen menos ataduras con el cuidado del hogar y de los hijos, las mujeres pueden desarrollarse más profesionalmente y quizá también a eso se debe, uno, que muchas mujeres no quieren tener niños o que las mujeres consideran que el tener hijos las obliga a tener más responsabilidades que en la mayoría de los casos los varones no quieren compartir. Vamos a ver la diapositiva número 10. Aquí vemos con toda claridad cuál es la población total por sexo y grupos de edad que participan en la población económicamente activa según condición de participación laboral y sexo, y también por rangos de edad. Ustedes ven con toda claridad que en este caso estamos hablando, por ejemplo, que en el caso de las mujeres, ve usted esa sombrita disminuida que se ve al centro a la derecha, el porcentaje de mujeres en la población económicamente activa es mucho menor que el de los hombres. Y ahí vemos también con toda claridad que el porcentaje de los hombres en la población económicamente activa es más alto y la población de hombres que no trabaja es también muchísimo menor que a la de las mujeres. ¿Esto por qué? Bueno, pues porque las mujeres no tienen todavía desafortunadamente las mismas oportunidades que los hombres y porque en muchos casos las mujeres tienen tareas adicionales que los hombres no desarrollan y eso impide su desarrollo laboral, profesional y en muchas actividades donde ellas podrían ser mucho más destacadas y mucho más productivas. El consumo excesivo de alcohol tiene numerosos efectos nocivos sobre la salud física y mental. Por fortuna, los porcentajes de mujeres que consumen alcohol son más bajos que los de los hombres en todas las edades. A nivel físico,
El alcohol puede causar daños hepáticos severos como cirrosis y hepatitis alcohólica, afectar negativamente el sistema cardiovascular, aumentar el riesgo de hipertensión, accidentes cerebrovasculares y cardiomiopatía alcohólica y debilitar el sistema inmunológico, lo que hace al cuerpo más susceptible a infecciones. Pero también el consumo de alcohol tiene un efecto muy concreto. La gente suele ser irresponsable cuando se ve atrapada por el consumo del alcohol y mucha gente deja de cumplir responsablemente sus tareas laborales y en muchos casos hasta pierden el trabajo. Además, el abuso del alcohol puede llevar a deficiencias nutricionales, a problemas gastrointestinales y a pancreatitis. En el ámbito mental, el consumo excesivo de alcohol está asociado con trastornos de salud mental, incluyendo depresión, ansiedad y el desarrollo de dependencia al alcohol que puede afectar gravemente las relaciones personales y la productividad laboral. A largo plazo, el alcoholismo puede tener un impacto devastador en la calidad de vida y en la esperanza de vida de una persona. Y, por desgracia para los varones y para beneficio de las mujeres, de acuerdo con estos estudios del INEGI, son menos proclives al consumo de alcohol. La prevalencia actual de consumo de alcohol en la población adolescente mexicana es del 20.6%. El 20.6% de los adolescentes consumen alcohol en México. Al considerar el grupo de 18 a 19 años de edad, la prevalencia es mayor en los hombres, del 57.6%, en tanto que solo el 46.1% de las mujeres de 18 a 19 años consumen alcohol. Una diferencia de 10 puntos porcentuales. En el caso de la población adulta mexicana, la prevalencia actual de consumo de alcohol entre los adultos es del 55.5%. La prevalencia es mayor en los hombres con 67.5%, en tanto que solo las mujeres consumen en porcentaje del 44.6%. Por cada 67.3% de hombres, solo 44.6% de las mujeres consumen alcohol. Y las mayores prevalencias se dan entre la población de 20 a 39 años, siendo del 70% en el caso de los hombres y del 55% en el caso de las mujeres. Y al llegar a los 60 años, el consumo disminuye para ambos sexos. Y vemos en la diapositiva número 14, en esta diapositiva 14 observamos los promedios de población por edades que consumen alcohol. Ve usted ahí, por ejemplo, que toman en consideración adolescentes de 10 a 19 años. En esos segmentos de 10 a 19 años, el promedio de consumo de alcohol es del 20.6% de las personas que están en ese segmento de 10 a 19 años. En ese segmento, el 19.2% son mujeres y el 22% son hombres. Y en donde hay mayor consumo de alcoholes entre los adultos, que en promedio los adultos entre los 20 y los 60 años y más, el 55.5% consume alcohol. En ese porcentaje de consumidores de alcohol, el 44.6% son mujeres y el 67.3% son hombres. Y ve ahí un dato que es muy interesante, pero al mismo tiempo muy preocupante. El caso, por ejemplo, de las personas que tienen entre 30 y 39 años de edad. Entre 30 y 39 años de edad, el promedio de consumidores es del 66.8%. Y en ese segmento de edad de 30 a 39 años, 55.9% son mujeres y 79% son varones los consumidores de alcohol. Y vemos el caso del segmento poblacional de 60 años y más, donde observamos afortunadamente que el promedio de consumidores de alcohol baja muchísimo. De 60 y mayores, el promedio es de 34.9% los que consumen alcohol.
Entre ellos, de ese porcentaje del 34,9%, 23% son mujeres y 49,3% son varones. Bueno, las personas mayores, como usted lo sabe, son más propensas a sufrir enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, enfermedades cardíacas, artritis, enfermedades pulmonares. La encuesta nacional sobre salud y envejecimiento permite conocer el proceso del envejecimiento en México, el impacto de las enfermedades y la discapacidad en la población a partir de la edad de 50 años. De acuerdo con la encuesta, un dato registrado en el 2021 contabilizó casi 26 millones de personas de 53 años y más, de las cuales las mujeres representaban el 54,4%. Es decir, en ese segmento de 53 años y más, las mujeres son más de la mitad, 54,4%. Con respecto a la autodeclaración de enfermedades crónicas por diagnóstico previo, las enfermedades más comunes entre la población de 53 años y más fueron las siguientes. En primer lugar, la hipertensión arterial, considerablemente mayor para las mujeres que para los hombres. 49,9% de mujeres y 35,5% de hombres respectivamente. Es decir, en este segmento, en este caso de las enfermedades crónicas, desgraciadamente también las mujeres son las más afectadas. En el caso de la diabetes, por ejemplo, la diabetes fue la segunda enfermedad más presente entre las personas de 53 años y más. También el rango de porcentaje es mayor para las mujeres con 28,1% y 22,5% para los hombres que padecen diabetes de 53 años en adelante. La enfermedad que aparece en tercer lugar es la artritis, que reportaron tenerla el 15% de las mujeres. Fíjese qué número tan desproporcionado. Con respecto a la artritis, el 15,1% de las mujeres reportaron que la tenía y solo el 5,4% de los hombres. Como usted puede ver, hay cosas muy malas como el de las enfermedades crónicas, en el que desgraciadamente, de acuerdo con esta estadística, también las mujeres son quienes más padecen y quienes salen mejor librados son los varones. Entre las enfermedades que declararon tener más los hombres que las mujeres, se encuentran, por ejemplo, los infartos y la embolia. Son enfermedades que los hombres padecen más, infartos y embolia, aunque esas diferencias son pequeñas. En general, las mujeres reportaron mayores porcentajes en las principales enfermedades crónico-degenerativas, lo que también no es una buena noticia para las mujeres. Y vemos en la diapositiva número 17, en la diapositiva 17 vemos la población de 53 años y más, según tipo de enfermedad por diagnóstico previo y sexo, correspondiendo a una estadística del 2021. Esta es una encuesta nacional sobre salud y envejecimiento en México 2021 que utiliza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Y ahí vemos con toda claridad que, por desgracia, si usted ve la barra que corresponde a las mujeres, es la barra de morado. Y en los rangos de hipertensión, diabetes, artritis y problemas cardíacos y cáncer y enfermedad pulmonar, prácticamente en todos los casos, por desgracia, las mujeres, el porcentaje de mujeres que las padecen es mucho más grande. Solamente, por ejemplo, lo que corresponde a los infartos, el porcentaje de mujeres es menor. También en el caso de las embolias, el porcentaje de mujeres es menor. Pero en todo lo demás, en la hipertensión, diabetes, artritis, problemas cardíacos, enfermedades pulmonares y cáncer, por desgracia, las mujeres son las que padecen más en porcentaje esas enfermedades. La baja participación de las mujeres en el mercado laboral se debe a varios factores, pero dos de ellos destacan. En primer lugar, la tradicional división del trabajo, así entre comillas, división del trabajo,
que asigna a las mujeres las labores domésticas y de cuidados no remunerados. Mientras que en segundo lugar, los bajos salarios no compensan el trabajo doméstico y de cuidados que realizan las mujeres en el hogar. Estos factores contribuyen a la desigualdad de género en el ámbito económico. Y vemos en la diapositiva 19 el promedio de horas semanales de trabajo dedicadas al cuidado y al trabajo doméstico por nivel de instrucción y según sexo. Este dato corresponde al 2019 según el INEGI. Pero lo que aquí resalta es básicamente algo que todos sabemos, que las mujeres realizan más trabajo doméstico y más trabajo de cuidado de otras personas que los varones. Y ahí lo ve usted. En el caso de las mujeres sin instrucción, educación básica incompleta, el 24% son mujeres que hacen trabajo doméstico y de cuidados y solo el 12.4% los varones. En el caso de las personas con educación básica completa, el 32.7% de mujeres hacen trabajo doméstico y de cuidados y solo el 13.5% de los hombres. Y en el caso de la educación media superior, las mujeres que tienen educación media superior y superior, aún a pesar de eso, representa el 29.2% las mujeres que hacen trabajo doméstico y trabajo de cuidado. Y los varones solo el 12.8%. El trabajo de cuidado es fundamental para el bienestar diario de las personas en diferentes aspectos de sus vidas. Incluye la transmisión de conocimientos, de valores y prácticas a través de procesos vinculados con la crianza. El cuidado es necesario desde el inicio de la vida para sobrevivir, durante la crianza de los hijos, en el cuidado de personas adultas mayores y enfermas, e incluso al envejecer, la persona cuidadora puede requerir cuidados. Es una labor que atraviesa todas las etapas de la vida y es esencial para el funcionamiento de la sociedad. En México, escuche usted el dato, en México hay 30.3 millones de hogares donde al menos una persona requiere apoyo o cuidado, lo que equivale a que en el 78.1% de los hogares de nuestro país hay personas que requieren apoyo o cuidado. Y regularmente esa tarea se le encomienda a las mujeres. Vemos en la diapositiva 21, vemos los hogares que requieren apoyo y cuidados. Incluye hogares en donde se requieren apoyos y cuidados para al menos una persona con discapacidad y o dependencia por algún problema o condición mental y o para alguno de los siguientes grupos: para niños de 0 a 5 años, de 6 a 17 años, de 60 años y más, o por una enfermedad temporal. Pero lo que es claro es que por lo menos en 30.3 millones de hogares se necesita alguien que cuide a alguien y solo en 8.5 millones de hogares no se necesita de este apoyo. Y aquí el asunto es que en estas tareas de cuidados a alguien se agregan también las tareas domésticas que regularmente tienen que desempeñar las mujeres, lo que las pone en una enorme desventaja frente a los varones. Vamos a la diapositiva 22. En esta diapositiva 22 vemos personas cuidadoras principales del hogar según sexo. Y vea usted otra vez el dato, es verdaderamente impresionante. 19.5 millones de personas que cuidan a alguien son mujeres, representan el 86.9%. Y solo 3 millones de personas que cuidan a alguien son hombres y representan apenas el 13.1%. Al analizar a las personas que desempeñan el papel de cuidadoras principales, la mayoría de las mujeres en este rol tienen entre 30 y 39 años, lo que representa el 31.9% de las cuidadoras principales. Le siguen las mujeres de 15 a 29 años con un porcentaje del 25.9% y posteriormente aquellas de 40 a 49 años con un 22%. Pero observe los porcentajes. Por lo que respecta a los hombres,
que asumen la responsabilidad principal de cuidadores tienden a ser de mayor edad. Un 32.4% de los cuidadores tienen 60 años o más, seguidos por un 22.6% que tienen entre 40 y 49 años y un 18.3% que tienen entre 30 y 39 años de edad. Como ustedes pueden ver y podemos concluir, las mujeres cada día son más determinantes en la vida pública. Cada día contribuyen en más actividades que generan bienes para este país. Y sin embargo, todavía a pesar de eso, el trato para las mujeres sigue siendo injusto y desigual. Las mujeres son más, pero siguen en desventaja porque se les sigue tratando de manera discriminatoria. Y con esto terminamos hoy puntos y comas. Gracias. Buenas noches. Descansen ustedes.